Shalom, buen día. Le damos la gloria y la honra al bendito sea, a Kadosh Baruj Hu. Agradecido al cielo por darnos vida, por permitirnos en este Shabbat levantarnos, según las plegarias del Sidur que devuelve nuestra alma a nuestro cuerpo. Modeani. Un día hablaremos más claramente de lo que son las plegarias de fondo y entenderemos unas cosas dentro de ese contexto. Pero voy a atreverme, y muchos ya, hay gente que no se atreve. Cuando digo voy a atreverme a hablar o a traer este mensaje que estamos mostrando, no estamos aquí para llamar la atención, estamos aquí para traer una luz. Agradecido al cielo por los hermanos de México que están viendo nuestros videos o nuestras enseñanzas en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Argentina, en Costa Rica, en Ecuador. Agradecido al cielo por cada una de las personas que se han tomado el tiempo. Y por favor toca la campanita, suscríbete al canal, que estamos viviendo tiempos complicados y difíciles. Pero nuestra vida o el ministerio o Beyaba es traer una realidad o un concepto diferente dentro del texto bíblico o una visión de esta palabra. Uno de los textos que ha causado gran polémica es este. Mateo, no en sí mismo, sino lo que dice aquí, porque de alguna manera Mateo presenta el argumento de la genealogía de Yeshua y dice, este es el toldor, las generaciones de Yeshua Mashiach a Ben David, Ben Abraham. Cuando ya lo leemos de esa manera, entendemos que el Mesías no puede ser de otro lugar, como algunos hoy tratan en las redes, y no siempre en las redes, en muchos lugares se han usurpado, quieren usurpar dentro de su propia concupiscencia, entender unas cosas equivocadas. El Mesías netamente debe ser de la casa de Israel, o sea, es un israelí de la casa de Judá, descendiente de Abraham y descendiente de David. Entremos en detalle. No es posible que Mateo presente el argumento a toda su audiencia o aquellos que estaban teniendo el conflicto o problemáticamente de aceptar o no aceptar o de reconocer o no reconocer la mesianidad de Yahushua, ya que la mesianidad de Yahushua ha sido y es lo más polémico que existe dentro de este contexto bíblico. Mientras que el pueblo occidental acepta a Jesucristo y de una vez asume o le da el derecho de ser el Mesías, y para ellos es el Cristo y punto, sin mirar las evidencias, sin mirar los textos, y juzgan y condenan al pueblo hebreo también sin tener la claridad. Y de ahí salió el mito de que los judíos no mataron a Jesús y entonces eran enemigos de Dios y tocaba matarlos porque mataron a Dios. Mire tantas estupideces. Primero, Dios no puede morir. Y segundo, el pueblo judío no es que mató a Jesús, fueron los romanos. Que el pueblo creyó y los discípulos eran judíos. Y el pueblo creyó, los líderes no lo aceptaron por unas situaciones que hay que mostrarlo y hay que evidenciarlo, pero ya había muchos documentos que un judío no llevaba la muerte a otros judíos, más bien los que estaban en la autoridad civil. Era justamente este reino usurpado que fue el de Herodes, y Herodes, que estaba ahí, el tetrarca, muere, y sus hijos fue que llevaron a nuestro don Yahushua hacia la cruz. Pero si somos honestos, Salmo 2 dice que murió por todos, dando a entender que es una ofrenda. Ya también hay que aclarar eso desde la perspectiva bíblica, ya que Dios no acepta una ofrenda humana. Entonces vamos a desarrollar un poco este tema. ¿Correcto? En primer lugar, la Torá, cuando habla sobre el Mesías, habla de dos conceptos. La Torá. Y la primera palabra que aparece en Mesías es la profecía de Jacob a sus hijos, capítulo 49, verso 10, cuando le dice sobre Yehudá, de ti tendrá el cetro y cachorro de león y hasta que venga Shiloh. Shiloh es una referencia de Mashiach. Entonces nosotros podemos ver que el primer ungido que aparece dentro de la Torá es Aarón, y el que lo unge es Moshe,
Moshe unge a Aarón y lo declara el sumo sacerdote, pero la palabra hebrea es Mashiach, que traducida es al Cristo. Si los hermanos de la línea cristiana en general, católica y protestante, tradujeran esa palabra allí, Mashiach, entonces les cambiaría toda la perspectiva. Entonces ya aquí vemos que hay un hombre que es ungido con un propósito. Luego en el libro de Reyes vamos a encontrar que hay profetas ungidos y vamos a encontrar reyes ungidos. O sea que para que esto se dé de esta manera, esta es una pedagogía, la pedagogía de las escrituras. Esto es perchá a la letra, simplemente a la letra. Entonces entendemos que estos hombres con esa dignidad fueron ungidos. 1, el sacerdote. 2, el profeta. 3, el rey. De ahí es que viene el concepto judío, no cristiano, que el Mesías tendría la triple unción, o la triple unción es la Jejuná, la Nebiyá y la regencia, ser el rey. Y eso se tiene que cumplir. Por lo tanto, vemos ya más adelante en el libro de Isaías, o el profeta Isaías, donde dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Capítulo 7, verso 14. La Virgen es una referencia profética. Pero la palabra que aparece allí es Betulá. Hay dos, Alma y Betulá. Y no traduce virgen, sino joven. Obviamente que en el contexto es lo que se quiere decir. Pero aquí lo que se está refiriendo es a la descendencia del profeta, en literal. Pero sabemos que más allá en Sot hay algo diferente. Y esa era la señal. Así que cuando llegamos aquí ya a Mateo, pero capítulo 9, verso 6, habla de que, y su nombre será Dios fuerte, el Padre eterno. Eso es a la letra, pero si usted lee concretamente, está hablando del llamamiento, del ministerio de este niño, o de esta señal que se está hablando. No es que él sea Dios fuerte, no es que él sea Padre eterno, sino que Dios estaría con él. Por eso al final del texto dice Immanuel, o sea, es una figura profética que este niño haría o traería algo diferente al reino de Israel. Por lo tanto, todas las enseñanzas y las prédicas que se hablaba sobre el advenimiento del Mesías y la era mesiánica, era un hombre guerrero, rey, con un ejército que establecería el gobierno de Israel. O sea que el capítulo 10 y 11, sobre todo del libro de Isaías, se habla del reinado del Mesías, y el problema de esto es que no se dio como los conceptos teológicos que se tenían en el momento allí. Los tanaítas interpretaron esto, pero no fue de esa manera. Segundo, tercero, aquí aparece un señor llamado Jeconía, y cuando uno lee en Jeremías, hay una maldición sobre Jeconía y los hijos de Jeconía, que no se sentarían en el trono de Israel. ¿Ves? Y entonces algunos hermanos judíos se pegan allí para decir, hay una maldición de Jeconía, pero ellos también son conscientes. Y cuando uno sigue leyendo y sigue mirando, vemos que Hashem levanta la maldición de Jeconía, y de esa línea viene Zorobabel después de la deportación de Babilonia, o sea, post-exílico. Y así que de esa misma línea viene este hombre, y desde esa misma línea viene Joseph. Joseph, el papá de nuestro Adón Yahoshua, no putativo, no fue que lo adoptó. Joseph, por eso Yeshua es Ben Yosef. Tercer punto, para que Yeshua sea el rey de Israel, tiene que ser descendiente de David. Si Yeshua es hijo del Espíritu Santo, como la cristiandad enseña, o engendrado por el Espíritu Santo, como la cristiandad enseña, entonces no es el rey de Israel. Y razón tiene el pueblo judío. Razón tiene el pueblo judío para entender esto. Razón tiene el pueblo judío para rechazar a este Jesús desde la perspectiva cristiana. Porque nuestro Adón Yahoshua es descendiente de David, para tener derecho al trono, es descendiente de David. Dicho aquello, comprendemos con claridad de que la maldición es levantada, y entonces sigue la genealogía. Entonces vemos con detalle que cuando Mateo escribe o Matitiao escribe, obviamente que los códices de estos documentos, que desafortunadamente le metieron mano
con unas intenciones, entonces no deja ver unas realidades. Pero cuando somos objetivos y seguimos la línea escritural, buscando la revelación, buscando la verdad, nos damos cuenta que hay un Mateo Shem Tov en donde sí aparece esa generación que se pierde, porque dice que son 14, 3 de 14 y solamente aparece una de 13. Entonces ahí encontramos que hay unos pequeños detalles que los hombres trataron de distorsionar para que haya confusión en estos hechos. Entonces, en primer lugar, el concepto del Mesías es el reino mesiánico. Y ahí no se habla de una persona, sino de un evento, de un hecho. Pero que ese evento y ese hecho lo traería una persona. Pero no es un Dios hecho hombre. No es un Dios que se hace hombre y toma cuerpo. Porque eso solamente es mitología. Y lo hacían los dioses de los Olimpos, que no eran dioses, sino conceptos. Y ahí vienen los semidioses. Ya entiende la doctrina de 100% humano, 100% Dios. No es verdad, no es bíblica, porque no es el principio de la Torá, o del Tanaj, o de los profetas. Dicho aquello, entonces nos toca mirar la parte más polémica de hecho. Y la escritura lo explica, porque cuando tú ves que Dios le da la promesa a Abraham de que va a ser el padre de las naciones, y él tiene a Isaac porque Sara le permite a su sierva, pero cuando viene el hijo de la promesa ya bien anciano, no dice que Abraham se llegó a Sara o Sara se llegó a Abraham, pero sin embargo quedó embarazada de Isaac. Entonces, ¿por qué no se dice que Isaac es hijo también del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no les concuerda. Entonces, vamos a mirar, el matrimonio hebreo tiene dos épocas o dos tiempos, lo que se conoce como Nesuín y Gerushin. ¿Ven? Nesuín quiere decir desposorio y Gerushin significa consumación del desposorio. Pero aquí es el polémico, porque algunos tan religiosos que no pueden entender que la vida es normal y común y corriente y que el Mesías debe ser un hombre. Entonces, esto es el nacimiento de nuestro Adón Yahushua. ¿Correcto? Entonces nos presenta en primera escena que Miriam está clamando y de pronto se le aparece un ángel y le dice que el Eterno ha puesto sus ojos, que ha hallado gracia en la presencia del Señor y que ella va a ser la madre del Ben Elohim. Entonces ella pregunta que cómo va a ser eso, porque no ha sido tocada, no ha tenido relaciones. Entonces dice que la sombra del Altísimo vendrá sobre ella y el santo ser que nacerá será llamado Ben Elohim. Será llamado Ben Elohim. En ese orden, entonces uno entiende, comprende que aquí hay algo que nos están metiendo gasto por liebre. Pero conforme el texto más antiguo, podemos mirar y entender la línea de pensamiento. Entonces, viene y justamente dice, no nos dice nada más, según estos relatos, y luego luego Joseph dice que era un hombre justo, note, era un hombre justo, ve, en el sueño, y que iba como María quedó embarazada, o Miriam, entonces iba a rechazarla, y esa rechazar era muerte del niño y de María, porque en ese momento de la historia que se vivía, una mujer que salía embarazada sin haber sido tocada, sin tener una relación, un matrimonio, entonces era pedrada. O sea que el destino de Miriam y del niño iba a ser muerto. Pero mire cómo lo arreglan, que dice que tuvo un sueño y le dijo, Joseph, toma a tu mujer, porque lo que en él hay es fruto de Dios, y entonces será llamado el Hijo de Dios. Pero note la expresión que dice, toma a tu esposa. Quiere decir que ya estaban casados, porque Miriam no podía salir embarazada sin que antes estuviera casada. Este es el secreto y esta es la razón. Tercer punto. Si la Torá dice ya y la Escritura dice que no adulterarás, ¿cómo es posible que Dios crea una norma y mismo la viola? Pensemos un momentico. ¿Cómo es posible que Él crea una norma y Él mismo la viola? Porque si Él dice que no adulterará, pero Dios viene y le embaraza la mujer al prójimo, o sea, a José, y le obliga a que le críe el hijo. Eso está como raro. Eso nadie ha querido decirlo. Eso nadie se ha atrevido a tener pantalones para decir las cosas como son. Bueno,
Aquí estamos hablando cara descubierta, panín, panín. Eso no es verdad. Por las dos razones. Quiere decir que si Dios creó o creó las normas, Él se sujeta a ellas. Él no va a violar sus normas. Quiere decir que aquí no hay un adulterio de Dios y aquí no hay ese Dios. Ese es un mito que embaraza a una mujer. Ah, pero Dios puede hacerlo todo. Sí, pero Dios no puede violar su norma. Todo lo puede hacer porque Él es todopoderoso, pero Él no puede violar su norma, como Él no puede reconocer a otro Dios igual a Él porque no existe. Hay unas cosas que Dios no puede hacer y una de esas es reconocer a otro Dios y violar la norma que Él mismo creó, porque entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué sucedió? Que Miriam y José estaban casados porque el derecho al trono de Israel no es un Dios hecho hombre, sino prácticamente el descendiente de David, porque él prometió, porque está escrito. Y no va a violarla. Ahora, no piense que Mateo va a hablar de la genealogía, que era la controversia en su momento, para al final decir que Jesús es hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué chiste es ese? Solo se les ocurre a unas personas, pero nunca pensaron que más adelante vendríamos otros que cuestionaríamos esto y entenderíamos las cosas correctamente. Y ahora sí, darle la dignidad. Yeshua no es el Dios hecho hombre, Yeshua es su nombre. En ese orden de idea, es el nacimiento de nuestro Dios Yeshua. Nace en el tiempo correcto. ¿Cuál es el tiempo correcto? La tradición judía en ese momento, que se conoce como la tradición del primer templo y el segundo templo, se hablaba que el primer día, un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Estaría la humanidad sin Torah. El segundo día estaría sin Torah y sin Mesías. No hay Torah, no hay Mesías, pero el tercer día tendríamos la Torah. ¿Qué significa el tercer milenio? Ahí viene la Torah, pero que al cuarto milenio tendríamos Torah y Mesías. Para que se cumpla este concepto. Era un concepto, pero toca decirlo, de que Yehudá, que es el cuarto, y Esdalet abriría la puerta, o vendría al cuarto milenio, no al sexto milenio. Hoy el mismo pueblo judío está más confundido por rechazar a Yehoshua como el Mesías y presentó las credenciales y no la aceptaron. Y ya voy a explicar lo siguiente. Ahora está muy claro, pero algunos están o han tenido la revelación o se le ha manifestado. Un judío no tiene que dejar de ser judío para creer en el Mesías de Israel, o sea, el que reconocemos, pero también tiene sus derechos. Quiere decir que un judío no se convierte, un judío reconoce que es diferente y se complementa. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿O qué es lo que pasó aquí? ¿Sí se dan cuenta? El punto es que el capítulo 11 de Isaías lo que dice es el reino mesiánico, que es el concepto. Y obviamente, interpretando desde allí, los tanaítas creíamos, decían que era un rey, y es verdad, y tiene que ser así, y que establecería y sacaría a los incircuncisos y traería la paz y pondría a Jerusalén como capital y todo entraría en una armonía. Pero esto no sucedió. Entonces, como no sucedió, entonces Jesús, expuesto de esta manera, es un falso Mesías. Obviamente que sí. Pero lo que no se entiende es que una cosa es la era mesiánica, otra cosa es el reino mesiánico que se establecerá. Quiere decir que Yeshua no llegó siendo o viniendo a ser el Mesías. Él no nació siendo el Mesías. Él cumple el llamamiento del profeta, capítulo 18, verso 18. Y Mateo 16 dice, vosotros los hombres que piensan que es el Hijo del Hombre. O sea, el Ben Adán, capítulo el libro de Daniel. Y ellos dijeron, tú eres Jeremías, tú eres Isaías, o eres Elías. Eran los conceptos judíos que se movían. Pero le dice él a sus discípulos, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Y Kefa dice, tú eres el Ben Elohim, el Hijo del Dios viviente. No dice que es el Mesías, tú eres el Ben Elohim. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para que se cumplan las Escrituras. Eso deja ver que todos los que se van a lanzar posteriormente no tendrían la realidad. No tendrían la realidad. No podrían por ninguna manera hacer las cosas o cómo serían. ¿Ven? Porque es claro, es específico. Es muy claro, muy específico que el Mesías debe de nacer en Belén.
Es por eso que si hoy, así está la profecía, hoy no sería porque Belén pertenece a otras tierras. Entonces eso deja ver muchas cosas más. Segundo, tercero, cuarto, quinto, todos los puntos se los puedo decir aquí. ¿Ven? Porque no sucedió, porque él vino como profeta. Fue ungido como profeta. Inclusive a dos personas solo le dijo, no, que descubrieron o entendieron que era el Mesías, y dijo, no se lo digas a nadie. A la samaritana, si supiera con quién habla, y al leproso, no lo digas. Yeshua no abiertamente dijo que él era el Mesías, pero ¿cuándo fue ungido Yeshua como Mesías? Ese es el otro problema. ¿Quién lo ungió? Capítulo 4 dice que Yeshua, cuando vio a Yohanan, fue a la Tevilá, y luego de la Tevilá vino la presencia divina, la influencia divina, o sea, la Shekinah, y fue al desierto para ser probado, o sea, para la prueba. Cuando pasa la prueba, 40 días y 40 noches, dice el texto que regresa a Nazaret, donde se había criado. Y ahí donde se había criado, dice que ese día de Shabbat le dieron a leer el libro, Isaías 61, y dice que leyó al frente de ellos y dijo, la Ruach HaMashiach está sobre mí, por tanto me ha ungido, o sea, me ha declarado Mashiach. Pero ¿quién ungió a Yeshua? La pregunta es, ¿quién ungió a Moshe? El mismo que ungió a Moshe, ungió a nuestro Adón Yahushua para ser Mashiach, que es el cumplimiento de la Torah, es el designio del Eterno. Y desde ahí Yeshua es el Mashiach, antes no es desde ahí. Fue ungido para proclamar el año agradable, para sanar a los ciegos. Son las reglas o la credencial. Por eso es que Juan el Bautista, ya viejo, preso, pregunta, dile si es él o esperamos a otro. Yeshua no le dice orgullosamente, soy yo. Él le dice a los discípulos de Juan, anda, dile, los cojos son sanados, los ciegos ven, y es predicado el año agradable del Señor. O sea, esa era la clave para que Yohanan entendiera que sí, él era el prometido, él era la persona, él era el hombre a la cual Hashem había enviado. ¿Cuál es el problema? Que los tanaítas interpretaron que era un rey y que formaban un ejército, pero Dios siempre sale diferente, porque no, si es el rey, o tiene el derecho a ser rey, pero no vino como el rey. ¿Ven? Entonces vino en un artesano simple, común y corriente. Y él dice, porque mi reino no es de este mundo. Porque él comienza, que la era mesiánica, a reinar en cada corazón. Por eso el pecado sigue, y ahí se confunde. Luego muere y es ordenado Cohen, o es ungido como Cohen, pero como no es levita y no es ascendencia levita, entonces él es Cohanim, de acuerdo al orden de Melquisedec. Por eso no va a oficiar y no oficiará nunca algo terrenal, sino que va a oficiar el reino del bendito sea, pero en los Hashamayim. Quiere que aquí tenemos las dos funciones, como profeta y como Cohen, o sea, la Neviá y la Kejuná. ¿Tiene derecho? Claro que sí, pero cuando venga, que lo estamos esperando, vendrá como Melech, vendrá como rey. Y el único que lo declaró fue el ciego Bartimón. Oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo reconoció, un ciego lo reconoció, y los sabios no lo reconocieron. ¿Acaso no está escrito que él escondió de los sabios y de los entendidos estas cosas? Y que los edificadores desecharon la piedra angular, que era la piedra fundamental. Pero eso son profecías que hay que entenderlo en su tiempo, cuando Yeshua venga, cuando regrese por segunda vez, que no es como la iglesia cristiana predica, no es lo mismo que pasó a los tanaítas, les va a pasar ahora, porque tienen un concepto teológico y no se dan cuenta que las profecías les cambia sus conceptos, les cambia todos sus conceptos, y entonces vemos y entendemos cómo son las cosas. Hay una segunda venida, claro que sí. Pero no es como los cristianos predican, no es como los cristianos anuncian. No lo es. Porque dice que así mismo que se fue, así mismo volverá. Así mismo, y fue ascendido, y así volverá. Así que la segunda venida del Adón y todas esas teologías escatológicas que se crearon de conceptos malinterpretados, inclusive de unas doctrinas antibíblicas, porque la teología del reemplazo, la teología de la sustitución y la teología de los tiempos del señor Lacunza
O sea, están para recogerse. Entonces por eso es que no se ha entendido, no se entiende. Y esa es la confusión. Pero aquí, suscríbete al canal y continuaremos con este tema para traerte una luz, una esperanza y mostrarte los textos bíblicos. Es por eso, porque el tiempo, se abre un compás de tiempo. Y entonces, cuando el cabrito jugará, o sea que no habrá guerra, no habrá nada, y dice que se quitará, eso va a ser cuando se establezca el reino mesiánico. Por eso no inició allá. Y este es un concepto de la semana. Ahora hay mucha gente, desde México hay un señor llamado Solorio, que no es judío, entonces está diciendo muchas cosas, pero sus mentiras se les van a caer. Gozo y paz se llama esa congregación. Que Israel va a perder, Israel no va a perder. Israel va a ganar. Porque así está escrito y va a permanecer. Esa teología se cae. Y ese es el problema de algunos hermanos mesiánicos que descontextualizando y han seguido con su doctrina cristiana porque no entienden más o no comprenden más. Yo no lo estoy juzgando, solo estoy diciendo que no han entendido los principios de la Torah. Porque no han renovado su mente y su espíritu. Pero aquí estamos, algunos que estamos creyendo que el Mesías es un hombre. Capítulo 2, verso 14. Y aquí concluyo para continuar una segunda parte del libro de Hebreos. Y él mismo participó de carne y de sangre para destruir a aquel que tiene el imperio de la muerte. Eso es otra cosa. Aquí está el asunto. Él mismo participó. ¿Quién es el mismo? Yeshua, de carne y de sangre como sus hermanos. O sea, vino en la misma condición que estamos nosotros. Shalom. Shalom, shalom.